Entre el año 89 y 90 se asesinaron en Colombia 3 candidatos presidenciales que se postulaban como los posibles ganadores, al ser los más queridos por los colombianos: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, de quien hablaremos hoy. Devolvernos en el tiempo a las 2 últimas décadas del siglo pasado, 80s y 90s, nos trae mucha tristeza. En ese tiempo fue que se desató el narcotráfico en Colombia y una ola de sangre que por poco y no para, a manos de estas personas, entre quienes estaba, lógicamente, Pablo Escobar. A Carlos Pizarro no lo mató Pablo, eso dijo el mismo capo en un comunicado horas después de darse a conocer su asesinato. Entonces la pregunta que hasta hoy sigue retumbando en la cabeza de todos los colombianos que eran afines a sus ideas, de sus familiares y de sus compañeros y amigos es: ¿quién mató a Pizarro? Hay muchos indicios que harían que la investigación de la muerte de Carlos, reconocida como crimen de lesa humanidad, diera un vuelco de 180 grados, pero hasta ahora todo sigue como el gran porcentaje de las investigaciones en Colombia, con un maldito y desafortunado rótulo: impunidad. Yo creo que hay muchísima gente que me quiere en este país. Hay mucha gente que quiere al M-19, unos que me quieren por ser Carlos Pizarro, pero hay muchísima gente que me quiere por ser también el comandante del M-19. Hay muchísima gente que quiere al M-19 como una opción diferente en Colombia. Ya son 32 años y pronto serán 33, y así seguirá avanzando el tiempo, porque este nunca se detiene, pero los que sí parecen haberse detenido y no avanzar son los mecanismos de investigación que tienen en sus manos la obligación de dar verdaderamente con los responsables, hacer pagar a quienes están vivos aún y así dar un hálito de paz a sus familiares, quienes durante estas más de 3 décadas han vivido en la zozobra de no saber quién fue el que acabó con la esperanza del país. Al principio decíamos que en ese tiempo se levantaron 3 líderes que lamentablemente fueron silenciados con la muerte, pero desgraciadamente, a pesar de que hay quienes tienen la autoridad y la sapiencia para levantarse, como estos grandes, también han sido no 100 sino 30 años de soledad. Esto porque no se levantan personas que verdaderamente enarbolen las banderas del cambio, y bien alto. Vimos que hay un comportamiento nuevo y un comportamiento más cercano a este proceso por parte de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, el gobierno. Creo que estamos empezando a configurar una nueva realidad en Colombia, en donde de verdad se puede imponer. Carlos Pizarro fue asesinado con 15 tiros en su cabeza, a tan solo 45 días de haber firmado el primer acuerdo de paz exitoso en Colombia y Latinoamérica, con el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco. Él había sido el líder del movimiento 19 de abril o M-19, habían dejado las armas y se habían comprometido a ser personas comunes y corrientes. Entonces, cuando firmaron este acuerdo el 9 de marzo de 1990, Pizarro inició su campaña presidencial. Era uno de los más queridos por los colombianos. Su discurso era en base a la paz que necesitaba Colombia y de la que él libremente podía hablar. Aunque sí hizo mucho daño en el pasado, ya era un hombre diferente y había puesto de su parte para contribuir a la paz y la tranquilidad de Colombia, la misma que nos prometió Santos, pero que no se ha cumplido. Sin embargo, el M-19 sí cumplió. Llegado un cuarto de hora de definir si nuestro destino era la paz o la guerra. El M-19 escogió la paz. Encontró en el gobierno del doctor Virgilio Barco un interlocutor. Trabajamos juntos, perseveramos en el camino. Encontramos ayuda en momentos difíciles por parte del expresidente de Uruguay. Pizarro se pasó la mayor parte de su vida en el monte, con armas en mano. A sus 38 años ya estaba cansado de llevar esa vida, y es ahí cuando él lidera el proceso de paz con el gobierno. Dejan las armas y es asesinado. ¿Pero quién lo asesinó? El día que fue asesinado, 26 de abril de 1990, él tenía que hacer una manifestación pública en Barranquilla. Empezaba una gira por el Caribe. Tenía un vuelo a eso de las 6 de la mañana, pero como sabía que su vida corría peligro, llamó y cambió su vuelo para el de las 9:20 de la mañana.
Los únicos que sabían que esto iba a suceder eran sus escoltas, de los cuales había algunos en representación del desaparecido y corrupto Das. Es casi seguro que uno de estos, del Das, quien era copartícipe del atentado, informó que se cambiaría el horario del viaje y la subametralladora con la que asesinarían más tarde al candidato presidencial fuera transportada de un avión a otro sin ningún problema. Hasta ahora las preguntas no han cambiado. ¿Cómo es que, habiendo tanta seguridad en los aeropuertos y al revisar los equipajes, pudo este joven sicario subir el arma al avión? La respuesta siempre es la misma: Jaime Ernesto Gómez, escolta del DAS, quien sí o sí estuvo implicado en la planeación del asesinato de Pizarro. Dimos homenaje a los hombres que hicieron posible que estas armas defendieran la libertad en Colombia, a los hombres que nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. A las 9:20 de la mañana el avión despegó con rumbo a Barranquilla, pero a tan solo 7 minutos de vuelo y a más de 13.000 pies de altura se oyó una ráfaga de disparos que no sobrepasó los 3 segundos de tiempo, pero casi inmediatamente sonó otro balazo. La ráfaga fueron 15 tiros, todos en la cabeza de Carlos Pizarro, y el único tiro fue del mismo Jaime Ernesto Gómez, quien le disparó al joven sicario de 22 años que acababa de ser contundente al atentar contra Carlos. Lo que más impotencia da es la facilidad y rapidez en que todo sucedió. Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, tenía 22 años y fue el designado para acabar con la vida de Pizarro y la suya por ahí derecho. Él estaba sentado en las primeras sillas del avión, inmediatamente después de la cabina. Carlos Pizarro León Gómez estaba en la parte de atrás con 15 escoltas y era un VIP, es decir, un pasajero privilegiado que no debía ser molestado por los demás, y nadie, aparte de los escoltas, el matón y el capitán, sabían que él estaba allí. Habiendo un baño en la parte delantera del avión, Gerardo Gutiérrez se levantó de su silla y se fue a la parte trasera, donde estaba el político, para ingresar, según él, al baño. Ingresó y agarró una subametralladora que le habían dejado preparada. Salió, impactó con 15 tiros a Pizarro y en ese momento escoltas agarraron al sicario. No había necesidad de acabar con su vida también, pero el escolta del DAS, copartícipe del crimen, quiso silenciarlo con un tiro en medio de su frente. Los demás presentes aseguran que Jerry pedía a gritos que no lo asesinaran, pero falleció al instante. Imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Listo. Al momento del asesinato de Pizarro, Jaime Ernesto Gómez se desempeñaba como uno de los escoltas que tenía a cargo la seguridad del candidato. El 26 de abril de 1990, luego de que Pizarro resultara baleado dentro de un avión en pleno vuelo, Gómez disparó y asesinó a quemarropa al sicario que había atentado contra la vida del candidato, a pesar de que este ya había sido inmovilizado por los demás agentes, y habría sido pieza fundamental para dar con los autores intelectuales del asesinato. Convencer y entrenar a un sicario para que meta una ametralladora dentro de un jet, le dispare a un hombre rodeado por 14 guardaespaldas, le meta 15 balazos a 13.000 pies de altura y con la absoluta disposición para morir en el acto es digno de una película de James Bond. Gómez está acusado de hacer parte de una alianza criminal entre determinadores narcos, paramilitares y el Estado. La fiscalía lo acusa de haber emprendido desde el DAS un ataque generalizado y sistemático en contra de líderes de izquierda. En 1990, cuando Pizarro fue asesinado, el dato más revelador fue constatar que el hombre que le disparó, Gerardo Gutiérrez, había sido compañero de trabajo del sicario que le quitó la vida al candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, en marzo del mismo año. El avión se devolvió inmediatamente después del tiroteo. Bajaron el cuerpo sin vida de Gerardo y a Pizarro, quien aún respiraba. Lo trasladaron a un centro asistencial, pero infortunadamente no se pudo hacer mucho por él y murió. ¿Y tú qué opinas? ¿Recuerdas a Carlos Pizarro León Gómez? Déjanoslo saber en los comentarios.